En la historia reciente del fútbol chileno, pocos nombres generan tanto respeto y nostalgia como el de Jaime Pizarro, conocido como el Kaiser. Capitán de Colo-Colo, campeón de América en 1921, símbolo de disciplina y liderazgo dentro y fuera del campo. Sin embargo, detrás de su imagen de hombre sereno, reservado y ejemplar, se escondía una historia íntima marcada por un silencio que duró más de 3 décadas. Un secreto que finalmente él mismo decidió revelar. A finales de los años 80, Jaime Pizarro era mucho más que un jugador de fútbol. Era un símbolo de esfuerzo, de profesionalismo, de humildad. Nacido en Santiago en 1964, creció en un ambiente modesto, donde el trabajo y la fe eran valores esenciales. Desde joven mostró un carácter fuerte y un sentido de responsabilidad que lo diferenciaron de sus compañeros. En la cancha no era el más talentoso técnicamente, pero su capacidad táctica, su inteligencia y su ética de trabajo lo convirtieron en un referente. No tardó en ganarse el respeto de sus compañeros y el cariño de los hinchas. Cuando levantó la Copa Libertadores con Colo-Colo en 1991, su imagen abrazando el trofeo se volvió parte de la memoria colectiva de Chile. Pero mientras los estadios coreaban su nombre, su vida privada se mantenía en un silencio casi impenetrable. Siempre discreto, siempre correcto, Pizarro nunca fue protagonista de escándalos ni de portadas amarillistas. Su matrimonio, su familia y su vida cotidiana parecían sacadas de un manual de valores tradicionales. O al menos, eso creía todo el mundo. Era 1907 cuando Jaime conoció a Verónica. ¿Vos ves eso, Mónica? Una joven profesora de educación física que trabajaba en una escuela cercana al Estadio Monumental. Coincidieron en un evento deportivo escolar en el que Pizarro había sido invitado como figura destacada. A diferencia de muchas mujeres que se deslumbraban por su fama, Verónica lo trató con una naturalidad que lo desconcertó. No me habló como si fuera un ídolo, sino como si fuera un ser humano, recordaría él años más tarde. Esa sencillez fue lo que lo conquistó. En poco tiempo comenzaron a salir, siempre con discreción. Ambos compartían una profunda fe católica y una visión de la vida centrada en la familia. Sus conversaciones eran largas, sus risas frecuentes, y su relación parecía tener la solidez que pocos alcanzan. Cuando se casaron en 1939, la ceremonia fue íntima, rodeada solo de familiares y amigos cercanos. Los medios apenas cubrieron la noticia, y eso fue exactamente lo que Pizarro quiso: proteger su vida personal del ruido mediático. Durante los primeros años, la pareja vivió un matrimonio ejemplar. Jaime viajaba constantemente, pero Verónica lo acompañaba cada vez que podía. Ella se convirtió en su confidente, su apoyo emocional, la persona que le daba equilibrio en medio del caos del fútbol profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señales sutiles, pequeñas grietas en aquella aparente perfección. Como capitán de Colo-Colo y más tarde de la selección chilena, Pizarro vivía bajo una presión constante. Su carrera exigía disciplina, concentración y una imagen impecable. Pero esa misma exigencia lo volvía incapaz de mostrar debilidad o de hablar de sus problemas personales. Verónica, por su parte, comenzó a distanciarse lentamente. Algunos amigos cercanos notaban que ella parecía ausente, distraída. Tenía la mirada en otro lado, recordó uno de ellos. Sin embargo, Jaime atribuía ese comportamiento a las tensiones normales de un matrimonio. El tiempo pasó, y aunque de cara al público seguían siendo la pareja perfecta, en la intimidad se acumulaban los silencios, los malentendidos, las ausencias. Yo creía que la conocía completamente, confesó Jaime en una entrevista posterior. Pero con los años entendí que todos guardamos una parte de nosotros que nadie más ve. Durante los años 2000, cuando Jaime Pizarro ya había colgado los botines y comenzado su carrera como dirigente deportivo, comenzaron a circular rumores discretos en algunos círculos sociales. No se trataba de infidelidades ni de escándalos, sino de algo más extraño, algo que parecía tener raíces en el pasado de su esposa.
Algunos decían que Verónica había cambiado drásticamente de comportamiento, que pasaba largas horas sola, que tenía episodios de tristeza profunda. Otros hablaban de visitas misteriosas y de llamadas nocturnas, pero Pizarro, fiel a su carácter reservado, nunca dio crédito a los rumores. Yo la amaba, y en el amor hay cosas que uno decide no ver. Dijo años después. Lo cierto es que, mientras él trabajaba en la NFP y más tarde en el Ministerio del Deporte, su vida matrimonial se transformó en una rutina silenciosa. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Verónica, cada vez más encerrada en sí misma, parecía esconder algo. Y ese algo, que durante décadas fue un misterio, era el secreto que marcaría el destino de ambos. Fue en el invierno de 2018 cuando la verdad comenzó a revelarse. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos, Jaime encontró una caja de madera guardada en el fondo del armario. Dentro había cartas, fotografías y un pequeño cuaderno de tapas azules. En las primeras páginas, reconoció la letra de su esposa. Eran anotaciones personales, reflexiones, fragmentos de una vida que él creía conocer. Pero lo que descubrió al seguir leyendo lo dejó en shock. El diario hablaba de un episodio ocurrido mucho antes de su matrimonio. Una tragedia que Verónica había mantenido en secreto durante más de 30 años. Las palabras eran desgarradoras. Hablaban de miedo, de culpa, de decisiones tomadas bajo presión. A veces el amor no basta para borrar lo que hemos hecho, escribía ella. Pizarro no quiso revelar en ese momento el contenido completo del diario, pero sí reconoció que fue la noche más difícil de su vida. Comprendí que había compartido mi existencia con alguien que cargaba un dolor que nunca me contó, y que su silencio fue su forma de protegerme, confesó con lágrimas en los ojos. Tras ese descubrimiento, Jaime enfrentó una crisis personal profunda. Durante meses evitó hablar del tema incluso con su hijo. No sabía si debía sentir rabia, tristeza o compasión, dijo. Su esposa, al ser confrontada, rompió en llanto. No negó nada. Simplemente le pidió perdón. No lo hice por maldad, le dijo, sino por miedo a perderte. Aquellas palabras lo golpearon más que cualquier traición, porque comprendió que el secreto no era una infidelidad ni una mentira por ambición, sino algo mucho más humano. Una herida emocional que ella nunca pudo sanar. El matrimonio sobrevivió, pero ya no fue igual. Cuando se rompe el cristal de la confianza, puedes pegarlo, pero las grietas siempre quedan. Reflexionó Pizarro en su autobiografía inédita. Jaime Pizarro es un hombre de fe, y eso marcó su manera de enfrentar la situación. En lugar de juzgar, eligió perdonar. Pero el perdón no fue fácil. Durante años convivió con la duda, con la sensación de haber vivido una vida a medias, con la angustia de no haber conocido completamente a la persona que más amaba. Asistió a retiros espirituales, buscó consejo en sacerdotes y en psicólogos. Aprendió, como él mismo dijo, que amar también significa aceptar que el otro tiene sombras. Sin embargo, el peso del secreto, aún después de perdonar, lo acompañó como una sombra persistente. En entrevistas recientes, admitió que ese episodio marcó su visión de la vida. Entendí que todos escondemos algo, incluso de quienes más amamos. Pero el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la misericordia. Con el tiempo, el matrimonio encontró una nueva forma de equilibrio. Vivían tranquilos, sin grandes gestos ni promesas. Eran dos almas que habían envejecido juntas, unidas más por la costumbre que por la pasión. Pero en el fondo, Pizarro sabía que nada volvería a ser igual. El secreto nos cambió. Ella se liberó contándolo, y yo me quedé con el peso de saberlo, confesó. Esa frase resume el inicio del declive emocional de un hombre que, después de años de control y disciplina, finalmente se enfrentó a su vulnerabilidad. Y así llegamos al punto crucial de esta historia. El momento en que Jaime Pizarro, después de más de 30 años de silencio y discreción, decidió revelar públicamente el secreto que había guardado su esposa.
Una confesión que conmocionó no solo a su entorno más cercano, sino también a todo un país que lo consideraba ejemplo de rectitud. Durante más de 30 años, Jaime Pizarro vivió convencido de que su matrimonio era sólido, transparente y guiado por los mismos valores que él aplicaba en el deporte: honestidad, esfuerzo, respeto y lealtad. Sin embargo, aquel descubrimiento en 2018 lo enfrentó a una verdad que lo superaba. La caja que halló en el armario no solo contenía recuerdos, era la puerta hacia una historia que su esposa había enterrado en lo más profundo de su alma. Y lo que encontró allí cambiaría para siempre la manera en que veía el amor, el perdón y la vida misma. Durante días, Pizarro no pudo dormir. Releía una y otra vez las páginas del diario de Verónica. Cada línea parecía revelar un pedazo de una vida paralela, de un dolor invisible que ella había llevado consigo durante décadas. El cuaderno comenzaba con una fecha: octubre de 1986, 3 años antes de su boda. Allí, Verónica contaba una historia que parecía salida de una tragedia. Había estado comprometida con otro hombre antes de conocer a Jaime. Se trataba de un médico, Rodrigo Lira, con quien había mantenido una relación tormentosa. El texto relataba episodios de violencia, de manipulación psicológica y de una decisión que marcaría su destino para siempre. Me juré que nadie lo sabría, que enterraría este pasado para poder empezar de nuevo, escribió en una de las páginas más duras. Y así lo hizo. Nadie, ni siquiera su familia, supo lo que había ocurrido realmente en esos meses. El diario continuaba con detalles escalofriantes. Rodrigo, su antiguo prometido, había muerto en circunstancias poco claras. Un accidente automovilístico ocurrido de noche, en una carretera rural. Pero en su interior, Verónica guardaba una duda terrible. ¿Había sido un accidente o una consecuencia de una discusión que ellos tuvieron esa misma tarde? En una de las páginas, ella escribió con mano temblorosa: discutimos. Me gritó, me amenazó, me dijo que si no volvía con él se mataría. Yo me fui. Y unas horas después, lo encontraron sin vida. No sé si lo provocó o si fue el destino. Pero desde entonces, he vivido con la culpa. Esa confesión fue el golpe más duro que Jaime había recibido en toda su vida. No se trataba de una infidelidad ni de una traición emocional, sino de algo más profundo. Un secreto de culpa, de remordimiento, de dolor reprimido. Comprendió entonces por qué su esposa siempre evitaba hablar de su juventud, por qué a veces se quedaba en silencio mirando al vacío, o por qué su sonrisa tenía, desde hacía años, un matiz de melancolía. Viví con una mujer que amaba profundamente, pero que nunca se perdonó a sí misma, dijo en una entrevista televisiva. Después de leer el diario, Jaime esperó varios días antes de hablar con ella. No quería hacerlo en medio de la rabia ni de la confusión. Una noche, la invitó a sentarse en la mesa del comedor. Sobre la superficie, colocó el cuaderno azul. Lo encontré, le dijo con voz baja. Lo leí. Verónica quedó inmóvil. No trató de negar nada. Las lágrimas comenzaron a caerle por el rostro sin que dijera una palabra. Finalmente, rompió el silencio. No quería que lo supieras. Tenía miedo de perderte. Nunca quise mentirte. Solo quise olvidarlo. Pero no pude. A lo largo de horas, hablaron como nunca antes. Ella le contó cada detalle. La relación destructiva, la amenaza, la noche del accidente, los años de silencio y la promesa que se había hecho de empezar de cero junto a él. Jaime, en un principio, no pudo decir nada. Sentía una mezcla de compasión, desconcierto y tristeza. Era la primera vez en mi vida que no tenía respuestas, recordaría más tarde. Durante semanas, la atmósfera en su casa se volvió irrespirable. Jaime no podía dejar de pensar en lo que había leído. No la culpaba, pero no sabía cómo convivir con la verdad. A veces, la observaba en silencio. Mientras ella preparaba el té o regaba las plantas, y se preguntaba cómo había podido vivir tantos años al lado de alguien que cargaba una historia tan terrible sin decir una palabra. No me mintió por maldad, sino por miedo, dijo.
pero el miedo también es una forma de distancia. Verónica, al liberarse del secreto, parecía aliviada. Pero para Jaime, el alivio llegó más tarde, tras una larga lucha interna. El perdón no es un acto, es un proceso, reflexionó. Empezó a comprender que lo que ella había ocultado no era un crimen, sino un trauma. Y que, tal vez, haberlo callado era su manera de protegerlos a ambos. El matrimonio entró en una nueva etapa, silenciosa, introspectiva, casi espiritual. No hubo reproches, pero tampoco hubo la misma alegría. Jaime comenzó a ver la vida de otra forma. Se dio cuenta de que, a veces, el amor no consiste en compartir todo, sino en aceptar lo que el otro no puede contar. En 2019, cuando su historia comenzó a filtrarse a los medios, los periodistas trataron de buscar la verdad detrás del rumor. Sin embargo, Jaime evitó alimentar el morbo. Lo que ocurrió pertenece a mi familia. Lo importante es que seguimos juntos, declaró. Esa declaración, lejos de ser fría, fue la síntesis de una filosofía aprendida con dolor. Que no existe matrimonio perfecto, sino humanos intentando amarse a pesar de las cicatrices. En ese mismo periodo, Jaime ejercía cargos importantes en el deporte chileno. Su reputación, intachable, comenzó a ser objeto de atención por parte de la prensa, que buscaba explotar su vida privada. Pero él, con la serenidad que lo caracterizaba, se mantuvo firme. En una conferencia, un periodista le preguntó directamente si los rumores sobre el pasado oscuro de su esposa eran ciertos. Jaime respondió con una frase que se volvió viral. Todos tenemos capítulos que preferimos no mostrar. Lo importante no es el pasado, sino lo que hacemos con lo que nos queda de vida. Aquella respuesta, más que una defensa, fue una lección. Mostró que incluso un hombre que había sido símbolo de fuerza podía reconocer la fragilidad humana sin avergonzarse. La historia de Verónica no terminó con la confesión. Después de aquella conversación comenzó un proceso de sanación emocional. A través de terapia y espiritualidad, aprendió a hablar de lo ocurrido sin sentir vergüenza. Jaime la acompañó en cada paso. No la dejé sola porque entendí que el verdadero amor no huye ante la oscuridad, dijo. Durante esos meses, él también enfrentó sus propias sombras. Descubrió que había vivido toda su vida tratando de ser un ejemplo, reprimiendo sus emociones, escondiéndose detrás del rol del líder. Yo también mentí, confesó, pero de otra manera. Fingí que no me dolía nada. Ambos aprendieron que el silencio, aunque a veces parece protección, puede convertirse en una prisión. En 2020, durante la pandemia, el matrimonio experimentó una especie de renacimiento. El encierro los obligó a convivir, a reencontrarse sin distracciones. Comenzaron a caminar juntos por las tardes, a hablar del pasado sin miedo, a recordar los buenos momentos. Jaime escribió entonces una carta a su esposa, que más tarde se filtró a la prensa. He pasado mi vida creyendo que el amor es una promesa, pero hoy sé que es una decisión diaria. Te elijo, con tu pasado, con tu dolor, con todo lo que eres. Porque la verdad, aunque duela, también libera. Esa carta se convirtió en un símbolo de madurez y de esperanza. Muchos la compartieron en redes sociales como ejemplo de perdón y humanidad. Hoy, con más de 60 años, Jaime Pizarro mira atrás y reconoce que aquel descubrimiento lo cambió para siempre. Aprendí que las personas que amamos también tienen secretos y que no debemos juzgarlas por eso. Todos tenemos heridas que no se ven. Su historia se volvió una lección de humildad para muchos. En un mundo donde las apariencias dominan, él demostró que la autenticidad también puede nacer del dolor. A menudo, en entrevistas, repite una frase que se ha convertido en su lema. El amor no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él. El secreto de su esposa ya no es un tabú. Ambos aprendieron a hablar del tema con serenidad, incluso con gratitud. Lo que nos destruyó también nos unió, dice Verónica. Si no hubiera contado la verdad, seguiría viviendo con miedo. Jaime asiente y sonríe. La verdad no siempre llega a tu tiempo, pero cuando llega, siempre ilumina. Y así, aquel matrimonio que sobrevivió a la fama, a la culpa y al silencio, se convirtió en un testimonio de resistencia emocional. Pero aún quedaba una parte de la historia por contar.
cómo esa confesión afectó su entorno, sus hijos, su carrera y la percepción pública de uno de los ídolos más queridos de Chile. Cuando Jaime Pizarro decidió hablar públicamente sobre el secreto que había marcado su matrimonio durante más de 3 décadas, no lo hizo por necesidad de justificar nada, sino por un acto de liberación. Quiso romper, de una vez por todas, la muralla del silencio que había pesado sobre su vida y sobre la memoria de su esposa. Lo que comenzó como una revelación íntima, terminó convirtiéndose en una reflexión profunda sobre la fragilidad humana, el perdón y la fortaleza de seguir amando incluso después de la verdad. Fue en una entrevista televisiva de tono íntimo, emitida en horario nocturno, cuando Jaime Pizarro rompió su silencio. El programa, conducido por una periodista reconocida por su empatía, había sido anunciado con una frase intrigante. Después de 30 años, el Kaiser del fútbol chileno decide contar la verdad que lo ha acompañado toda su vida. El país entero esperó con expectación. Jaime apareció sereno, vestido de manera sencilla, con el cabello canoso y el rostro marcado por el tiempo, pero con los mismos ojos firmes que lo habían hecho capitán en los años 90. Durante los primeros minutos habló de su carrera, de sus recuerdos deportivos, de la gloria y la presión del fútbol. Luego, con voz pausada, abordó el tema central. Durante muchos años viví con una mujer maravillosa, que cargaba un peso que yo no supe ver. Ella cometió el error de guardar silencio, y yo el error de no preguntar. Pero aprendí que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de compasión. La entrevista duró casi 1 hora. No hubo lágrimas ni dramatismo. Fue una confesión serena, dolorosa y humana. Al terminar, el estudio permaneció en silencio durante varios segundos. Luego vinieron los aplausos. Aquella noche, Chile entero se conmovió. En redes sociales, miles de personas expresaron su respeto hacia él. Pizarro no solo fue capitán en la cancha, también lo es en la vida. Fue uno de los comentarios más compartidos. Los primeros en conocer la historia completa fueron sus hijos. Aunque sabían que su madre había tenido un pasado difícil, no imaginaban la magnitud del secreto. Cuando Jaime les contó lo ocurrido, los reunió en casa y habló con la misma calma con la que siempre los había educado, sin acusar, sin dramatizar. Su hija mayor rompió a llorar. No puedo creer que mamá haya vivido con ese dolor tanto tiempo. El menor, en cambio, permaneció en silencio, intentando procesar la información. Durante días, la familia vivió un duelo emocional. Había rabia, tristeza, compasión. Pero con el paso del tiempo, lo que prevaleció fue la comprensión. Mi padre nos enseñó que el amor no se destruye con la verdad, sino con la falta de perdón. Esa frase, pronunciada por su hijo en una entrevista posterior, resumió el espíritu con el que los Pizarro enfrentaron la tormenta mediática. El matrimonio, pese a las heridas, se mantuvo unido. Verónica, ya más frágil por los años y los problemas de salud, se refugió en su familia y en la fe. Jaime la acompañó en todo momento, convencido de que aquel último tramo de su vida juntos debía ser un acto de paz. No puedo cambiar el pasado, dijo él, pero sí puedo decidir cómo quiero vivir lo que me queda. Y quiero vivirlo con ella, sin rencores. El caso generó un enorme revuelo mediático. Algunos programas de televisión lo trataron con respeto, destacando el ejemplo de madurez y perdón. Otros, más sensacionalistas, intentaron convertirlo en escándalo. Se publicaron artículos, columnas de opinión y debates en redes sociales. Muchos vieron en su historia un espejo de sus propias vidas, de los secretos y silencios que cada familia guarda. Sociólogos y psicólogos fueron invitados a analizar el fenómeno. Uno de ellos afirmó: el caso Pizarro mostró que incluso los ídolos son vulnerables, y que la verdadera grandeza está en la empatía. Lo que había comenzado como una revelación personal, terminó generando una conversación nacional sobre el perdón, la salud mental, la culpa y la comunicación en las relaciones. Jaime nunca se aprovechó de la atención mediática. Rechazó contratos, documentales y ofrecimientos para escribir un libro. Solo aceptó hablar una vez más, en un foro sobre resiliencia,
donde pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. El secreto no era de ella, era de ambos. Porque cuando alguien que amas sufre en silencio, tú también formas parte de ese silencio. En los años siguientes, Jaime se alejó poco a poco del mundo público. Se retiró de los cargos deportivos y se dedicó a la vida tranquila. Daba charlas ocasionales en escuelas y universidades, donde hablaba no de fútbol, sino de humanidad. Muchos lo recordaban como el capitán que levantó la Copa Libertadores. Pero los jóvenes comenzaron a verlo como el hombre que enseñó a perdonar. Su fe, que siempre había sido fuerte, se convirtió en el centro de su vida. Asistía a misa con su esposa todos los domingos y colaboraba con organizaciones sociales que apoyaban a víctimas de violencia y familias en crisis. Dios me enseñó a no juzgar, decía. A veces, el castigo más grande para un ser humano no es la culpa, sino el silencio que arrastra. La espiritualidad le dio serenidad. Lo que alguna vez fue una herida abierta se transformó en una cicatriz que ya no dolía, sino que recordaba la lección aprendida, que nadie puede amar completamente sin haber perdonado primero. En 2024, la salud de Verónica comenzó a deteriorarse. Jaime, fiel a su promesa, se convirtió en su principal cuidador. La acompañaba en todo: las medicinas, los paseos breves, las noches de insomnio. A menudo, ella le pedía perdón, incluso cuando él ya la había perdonado hacía años. No tienes que pedirme nada, le decía él. Ya no hay pasado, solo nosotros. Eran dos almas que habían pasado del amor apasionado a una ternura profunda, casi silenciosa. En los momentos de quietud solían mirar fotografías antiguas, y él le contaba anécdotas de sus días en el fútbol, como si el tiempo retrocediera. «Nunca dejaste de ser mi compañera», le dijo una noche. Ella respondió: «Gracias por quedarte cuando hubiera sido más fácil irte». Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. Unos meses después, la muerte de Verónica, lejos de hundirlo, pareció traerle paz. Su partida fue suave, como si al fin hubiera soltado todo el peso del alma, dijo en una entrevista. Tras su fallecimiento, Jaime se enfrentó al vacío más profundo. Pero no era un vacío de desesperanza, sino de reflexión. Comenzó a escribir un cuaderno de memorias, no para publicarlo, sino para dejarlo como legado a sus hijos y nietos. En él, escribió frases como: «Perdonar no cambia lo que ocurrió, pero transforma lo que queda». El amor maduro no es el que promete eternidad, sino el que sostiene en la tormenta. Vivir con la verdad puede doler, pero morir con ella es descansar en paz. Pasaba los días entre lecturas, caminatas y visitas a los lugares donde solía ir con su esposa. Algunos vecinos decían verlo siempre con la misma calma de los viejos sabios, saludando con una sonrisa y una humildad inquebrantable. A medida que envejecía, Jaime comenzó a recibir reconocimientos no solo por su carrera deportiva, sino también por su ejemplo humano. Universidades, fundaciones y medios lo invitaban a hablar sobre liderazgo, integridad y valores familiares. En una ceremonia, un periodista le preguntó si alguna vez se arrepintió de haber hecho pública la verdad. No, porque el silencio solo protege mientras uno no aprende a aceptar. Hoy sé que compartir lo vivido puede ayudar a otros a sanar. Y si mi historia sirve para eso, valió la pena. Así, el hombre que durante años representó la fuerza del fútbol chileno, terminó representando algo mucho más grande: la fuerza del corazón humano para seguir amando después del dolor. En una entrevista realizada para un documental sobre su vida, Jaime cerró con estas palabras: «El amor no siempre es luz. A veces es aceptar la oscuridad del otro sin huir. Yo no fui perfecto, ni ella tampoco. Pero caminamos juntos hasta el final, y eso, para mí, es la verdadera victoria». Sus ojos se humedecieron, pero su voz no tembló. Era la voz de un hombre reconciliado con la vida, con la muerte y consigo mismo. Hoy, cuando se habla de Jaime Pizarro, ya no se recuerda solo al capitán que levantó trofeos, sino al hombre que supo convertir la tristeza en enseñanza. Su historia con Verónica es contada en charlas, libros y programas como ejemplo de que el amor verdadero no se mide por la ausencia de errores,
sino por la capacidad de superarlos. Ella se fue con paz, dijo él, y yo me quedo con gratitud, porque incluso en su silencio, me enseñó a amar de verdad. Y así, en el ocaso de su vida, Jaime Pizarro camina con paso lento pero firme, sabiendo que la verdad, cuando se dice desde el amor, no destruye. Libera. La historia de Jaime Pizarro y su esposa Verónica no es solo una historia de secretos y confesiones, sino una profunda lección sobre el poder del perdón y la humanidad detrás de cada amor verdadero. Si este relato te conmovió, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y deja tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que inspiran, emocionan y nos recuerdan que, incluso en la tristeza, siempre hay lugar para la redención. Activa la campanita para no perderte las próximas historias humanas que nos enseñan a mirar la vida con empatía y esperanza. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el amor no es olvidar el pasado, sino aprender a abrazarlo.